Continuamos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir con el campo innovador, directamente el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla con nosotros. Adelante, Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B y de Mar FM Veracruz. Hoy Campo Innovador hace un llamado a los productores y profesionales del sector para mejorar biológicamente los suelos agrícolas y de paso contribuir a la mitigación del cambio climático. El agricultor tiene dos formas de devolver al suelo los elementos nutritivos que extraen cada año del cultivo que está en proceso de explotación. Por ejemplo, cada tonelada de maíz se lleva un promedio de 30 kilogramos de nitrógeno. Si cosechan 5 toneladas de maíz por hectárea, serían 150 kilogramos de nitrógeno que se van como grano. Ahora, ¿cómo restituimos los nutrientes al suelo? Bueno, lo más sencillo es volver a agregar lo, lo que se extrajo vía fertilizantes sintéticos, que vendrían siendo como 300 kilogramos. Estos fertilizantes contienen el nitrógeno y sería para el siguiente cultivo. Otra forma de regresar, y es más tardado, es el uso de compostas procesadas, nada más que por su bajo contenido de nitrógeno se tienen que aplicar varias toneladas y su efecto, como decía, es muy lento, eleva el costo de maniobra porque hay que traerla, distribuirla y bueno. Y una opción, dentro de otras, que consideramos la más rápida, la más fácil o la más económica, es la siembra de abonos verdes con un propósito múltiple. Es decir, que va a beneficiar al suelo, al cultivo y al medio ambiente. De eso vamos a comentar, Jorge. Y ya desde 1955, los trabajos de investigación ya habían identificado que los suelos tropicales, por su naturaleza, de que son pues zonas lluviosas, suelos arenosos, con pH ácidos, pues estaban en un proceso de agotamiento porque pues además estaban sembrando y sembrando y bueno, requerían alternativas de mejoramiento de la fertilidad. Para esto, la opción era estos abonos verdes, que son plantas especializadas. Fue el doctor José Guevara Calderón, que fue el primer director del Centro de Investigación del Campo Cotazla, quien trajo de todo el mundo diferentes leguminosas con el objetivo de evaluarlas como abonos verdes. Labor que continuó el ingeniero Guillermo León Vallejo, oriundo del puerto de Veracruz. Ambos investigadores fueron considerados los pioneros en el mejoramiento de suelos vía biológica en México y Centroamérica. Los abonos verdes son leguminosas que tienen un atributo natural. Sus raíces pueden fijar el nitrógeno que anda circulando en el aire, lo ponen en el suelo, lo beneficia al cultivo que está ahí en forma asociada o al cultivo siguiente. También puede ser sembrado el abono verde, incorporado o enterrado al suelo para aumentar el contenido de materia orgánica que vendrá a mejorar las condiciones biológicas, químicas y físicas de forma paulatina en el suelo agrícola. Además, los abonos verdes, por su rápido crecimiento y follaje abundante, compiten ventajosamente con las malas hierbas y aparte protegen el suelo contra la erosión hídrica o eólica. Las leguminosas para abono verde se siembran asociadas entre los surcos del cultivo principal o en rotaciones como cultivo antes o después del cultivo comercial. De acuerdo a las pruebas experimentales realizadas hace 70 años en el campo Cotazla, los abonos verdes como la canavalia, la crotalaria, la pica pica mansa, la sesbania y el chícharo gandul son las más aconsejables para usarse como abonos verdes en el trópico. La información que ahorita les voy a comentar proviene de todo un promedio de datos que existe en trabajos diferentes en el mundo. Por ejemplo, en la canavalia puede fijar 50 a 70 kilogramos de nitrógeno, es una verdadera aportación. Y la crotalaria puede ser hasta superior a los 100 kilogramos de nitrógeno mientras está viva. De esa forma vamos a reducir los fertilizantes sintéticos. Pero también los abonos verdes, cuando son incorporados al suelo, aportan otros nutrientes en menor cantidad como el fósforo y potasio. Estos datos son variables de acuerdo al sistema y época de siembra. De cualquier manera, los abonos verdes son un milagro de la naturaleza, Jorge. Sí, Paco, y a ver, nada más para que nos quede un poco más claro, estos abonos verdes, ¿cómo se incentiva para poderlos aplicar? ¿O se dan solitos y uno
ahí los acomoda o ya hay algún tipo de método que se lleve para que se apliquen y se ocupen de manera pues, totalmente orgánica y no estar utilizando otro tipo de abonos o fertilizantes químicos, ¿no? Pero primero es la voluntad de hacerlo, ¿no? Porque ya estas tecnologías, como te digo, ya tienen 70 años y todavía no se ocupa de manera masiva. Aquí en México, en este caso, es más fácil sembrar 20 kilos de semilla de canavalia o 10 kilos de crotalaria por hectárea que repartir 4, 5, 6 toneladas de composta, ¿no? Aparte, pues es una forma, se ajusta al sistema de cultivo, ya sea sembrado asociada, y así te ahorras un año de manejo o de rehabilitación del suelo desde el punto de vista de la fertilidad, o las siembras antes, las incorporas y siembras el cultivo. Hay muchas formas, para eso precisamente el criterio agronómico que se ha ido acumulando en conocimiento puede ser de mucha utilidad. Si en otro programa platicaremos de cada una de ellas y hasta con mayor precisión para quienes estén interesados. Bueno, ahora que, Jorge, eso de que pues todo el mundo está preocupado por el cambio climático a nivel mundial, quiero decirles que la agricultura como tal contribuye con el 30% de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí en México está calculada que la agricultura aporta el 12% de estos gases de efecto invernadero. Así que les vamos a compartir cómo los abonos verdes pueden absorber el dióxido de carbono, o sea, el CO2, y reducir la emisión de óxido nitroso, que bueno, los fertilizantes en su fermentación o descomposición pueden liberar, pero aquí los abonos verdes pueden absorber, controlar de alguna manera esta situación. Así que desde el 2020 a la fecha nos dimos a la tarea de hacer pruebas, de demostrar a los productores a través de módulos demostrativos que empezamos ahí en Carlos Carrillo, precisamente en el CBT 84, donde sembramos maíz asociado con canabal y crotalaria. Demostramos que con el uso constante de estos abonos verdes se puede producir un promedio de 5,5 toneladas de grano de maíz por hectárea, rendimiento muy similar al producido con fertilizantes sintéticos. En el caso de la caña de azúcar, que es la información más reciente, se realizó un trabajo y se puso varios abonos verdes, incluidos el frijol y el tratamiento de fertilizantes. Los resultados fueron 120 toneladas de caña con crotalaria, que era en la etapa de plantilla, y 100 toneladas de caña con canavalia, mientras que con los fertilizantes sintéticos el rendimiento fue de 80 toneladas por hectárea. Ahora se preguntarán, bueno, ¿y ayuda esto a mejorar el contenido de sacarosa? Pues sí, los análisis que hicieron los técnicos del ingenio de ahí de San Cristóbal demostraron que aumentó 10 kilos de azúcar adicional por tonelada de caña cosechada que fue sembrada con abonos verdes. Esta información, desde luego, Jorge, es exclusivamente en este sitio de prueba y lo vamos a ir haciendo en otros lados para ir paulatinamente mejorando el suelo y obteniendo más información y productividad. De dominarse esta tecnología por los productores con los respectivos ajustes agronómicos de acuerdo al cultivo y qué abono verde se tiene que utilizar durante el ciclo temporal, podemos alcanzar la sostenibilidad rentable. Ahora, con toda esta información de campo, comprobamos las bondades de los abonos verdes como una práctica agroecológica multipropósito, ya que sumamos la disponibilidad de nutrientes en el suelo que a futuro, que a futuro se podría prescindir en ciertos cultivos de baja demanda nutritiva de nitrógeno o reducir el uso de fertilizantes sintéticos en cultivos de alta demanda de nitrógeno, como es el caso de maíz o caña o todas las gramíneas en general. Ahora, con respecto al ambiente, los abonos verdes son bienes finitos al contribuir en la regulación del agua y mantener estable la temperatura del suelo de acuerdo al manejo que se quiera hacer. Ahora, ¿cómo contribuyen los abonos verdes a la mitigación del cambio climático? Pues capturan el dióxido de carbono en sus tejidos vegetales, la raíz, el tallo, las hojas, pero también reducen la emisión de óxido nitroso porque vamos a utilizar el fertilizante fijado del aire y vamos a reducir el uso de fertilizantes sintéticos que tienen nitrógeno.
Quiero comentarles que la Canaval y la Crotalaria aportan 13 y 15 toneladas de materia seca respectivamente, que se convertirán a su vez en 3.4 y 6.2 toneladas de carbono por especie referida. O sea, es una forma de contribuir a la mitigación del cambio climático. Los abonos verdes van a impulsar la agricultura ecológica al retener dentro del mismo sistema productivo un porcentaje de esos gases de efecto invernadero. Y ya por último, el uso de los abonos verdes, pues como son plantas que cubren prácticamente todo el terreno, pueden proteger el suelo en sitios con lluvias torrenciales, pueden reducir el arrastre o disminuir el arrastre de casi 200 o 400 toneladas de tierra por hectárea, dependiendo de la pendiente del terreno, pues si está desnudo o semicubierto, como sucede en la región de los Tuxtlas. Y por ejemplo, en sitios donde hay vientos constantes, pueden perder 100 toneladas de suelo por hectárea, como es en el Valle de Perote. Esta práctica agroecológica de los abonos verdes requiere ya ser incorporada, Jorge, y empezar a generalizar su uso con el fin de acumular sus efectos a futuro y asegurar sostenibilidad local y regional. Por ello, se requiere introducir la cultura de estos abonos verdes entre los agricultores y los agrónomos o profesionistas que andan dando asesoría. Otros países de Centroamérica pues nos ganaron desde hace muchos años con la tecnología mexicana de los abonos verdes. Y fue aquí hace 70 años, en Medellín de Bravo, Veracruz, donde inició la investigación de los abonos verdes, Jorge. Pues buenos datos nos das, Paco, en torno a los abonos verdes, el utilizarlos para poder mitigar todas las afectaciones que estamos haciéndole a la ecología, al medio ambiente y sobre todo, pues que se implementen, ¿no? Que se lleven a cabo, porque nos dices 70 años y no hay modo que cuajen, pues tratar de hacer lo que se logre. Así es, y bueno, me despido con la frase final. Es la nueva generación de agricultores quienes pueden producir y sumarse a mejorar el ambiente desde un campo innovador. Buenas agrotardes. Claro que sí, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa y de la semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Vamos a estar con más Conexión B Análisis. Entrevista el lunes en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.